Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, es un gusto poder estar con ustedes en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Este programa, esta entrevista que vamos a hacer a continuación, siempre es motivadora, es un reto incluso para esta servidora para tratar de lograr, de transmitir un mensaje de superación personal y de inspiración para la vida de todos los que están viendo esta entrevista. Hoy vamos a hablar con el doctor cirujano oncólogo, muy reconocido en nuestro país, pero también muy reconocido en el extranjero, José Manuel Fábrega, conocido como Mel Fábrega, a quien le doy la más cordial bienvenida y le saludo con muchísimo gusto, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Polígrafo. Muchas gracias, Adelita. Para mí es un placer y un honor estar contigo. Gracias, de verdad. Y doctor, usted siempre que le habla a las personas sale a relucir todo el sacrificio que hizo su familia para poder mandarlo a la Universidad de Estados Unidos, pagar su carrera de medicina. Lo que la gente se extraña es que siempre dicen Fábrega. Bueno, Fábrega es un apellido de alcurnia en nuestra sociedad, pero usted asegura que no es de esas personas ricas, porque su padre tenía con mucha humildad un taller en Avenida Cuba, un taller de autos. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esta fase de su vida? Sí, correcto, Adelita. Lo que dices es cierto. Mi apellido no refleja lo difícil que fue para nuestra familia el darme la educación que me dieron, y por lo tanto, si algo sacamos de esta entrevista para todo tipo de clases es que sí se puede. Yo nací en una familia donde los valores eran muy, muy estrictos, morales y éticos. Mi papá, fue mecánico. Yo creo que el mejor mecánico de Panamá, pero era de los mecánicos que se metía debajo de los carros, en las tablitas, con las rueditas, que llegaba a la casa con las uñas negras, con aceite, etcétera, y vivíamos día a día de eso, pues de lo que mi papá hacía en mecánica. Claro. Desgraciadamente él murió muy joven porque por el cigarrillo fumaba, y en esos tiempos los frenos de los carros se hacían de asbestos que él aspiraba a diario. Así es. Así me pudo ingresar al Colegio Javier en Panamá, y allí fue donde aprendí con grandes maestros, que es muy difícil que hoy los hagan igual, yo considero. Exacto. Grandes maestros del Javier, como fueron el profesor Gontaraz, profesor Calviño, que nos enseñaron química, álgebra, matemática de primera, y con eso pude aplicar yo sabía que quería estudiar medicina desde muy joven, y pude aplicar a escuelas de premedicina en los Estados Unidos a través de mi segundo padre, que una vez que mi padre murió, mi segundo padre fue el doctor Eduardo de Alba, que fue el que me dirigió en realidad a ir a premedicina y escuela de medicina. Entonces, en una época tan difícil económicamente para usted, ¿cómo fue ese paso de Panamá a Estados Unidos y cómo se sufragó? ¿Se recuerda usted cuánto costaba el ingreso, la mensualidad de la universidad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue un paso muy difícil porque una vez que mi padre murió, nosotros quedamos con deudas enormes que en ese tiempo valdrían lo que hoy sería $100,000 en deudas.
y tratar de pagar una escuela de premedicina en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, donde hice mi premedicina, fue muy difícil. Para eso, mi madre y mi hermana y yo tuvimos que mudarnos y hacer un pequeñito apartamento en el garage de mi casa y así poder alquilar las casas de arriba de nosotros y la de mi abuelo que estaba al lado. Con eso pudimos a muy bravas pagar algo de la parte financiera, que el resto lo tuve que hacer con trabajos míos en la universidad y definitivamente que fue muy difícil. En esas épocas, doctor, cuando uno tiene todos estos sacrificios, uno piensa, cuando yo esté bien posicionado, cuando yo tenga dinero, ¿voy a hacer qué? ¿Qué pensó usted? Cuando yo tenga esto, ¿a quién le voy a agradecer y cómo le voy a agradecer? Correcto. Eso fue muy importante porque mi madre era muy amiga de personas que podían ayudar a ayudar si había una falta financiera. Y una de las cosas que más nos ayudó es que un tío, el señor Samuel Augusto Boyd, Samuel Boyd. le dijo que me mandara, que si yo necesitaba ayuda, él podía ayudar financieramente con un préstamo y después pues se le pagaba. Eso por un lado. Por el segundo lado es que algo que hoy día es imposible ver, que siendo panameño en los Estados Unidos, tuve que entrar en unos préstamos de urgencia de los Estados Unidos, que eso hoy día es prácticamente imposible. Esos préstamos los pagué pues una vez que terminé y empecé a trabajar. Wow. Así es que fue de préstamo en préstamo. Para poder llegar. En un momento dado, cuando mi padre murió, yo me vine para Panamá porque iba a seguir pues escuela de medicina en Panamá, que es excelente, pero preferíamos pues seguir la carrera en Estados Unidos. Y tuvo que ser pues de esa forma. Sí, además también era una meta suya. Déjeme hacer una breve pausa. Doctor, estoy muy contenta que haya aceptado la entrevista, realmente la estamos disfrutando. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida. No se vaya, por favor, quédese con nosotros para que escuche esta historia. Es increíble. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. El doctor José Manuel Fábrega está esperando un gran reconocimiento del Honorary Fellow 2020, obviamente, por el Comité de Honor del American College of Surgery. Este es un reconocimiento que se le da a poquitas gentes, a gentes muy distinguidas, entre ellos nuestro invitado de hoy. Doctor, ¿ha usted llegado a un interesante punto de su carrera? Está en una cima, podríamos decirlo. Ya ve para atrás y puede decir, bueno, he cosechado muchos frutos, pero nadie sabe cuando usted empezó en la clínica de Paitilla, que no tenía dinero, cómo costearla, y prácticamente pasó el dinero con toda, el sombrero, perdón, con toda la familia, ¿no? ¿Cómo pagó ese consultorio de Paitilla? Correcto. Cuando ya en esos tiempos, obviamente, que venía de Nueva York después de casi 16 años de estudios en los Estados Unidos. Wow. Y venía especializado en cirugía general y en cirugía oncológica de los Estados Unidos y de la Universidad de Cornell.
cuando llegué a Panamá, en los Estados Unidos, cuando yo estaba empezando a entrenarme, lo interesante era que mientras mejor era la universidad donde tú ibas, menos te pagaban. Cuando yo llegué hubo un cambio y allí nos empezaron a pagar $900 al mes. Para Nueva York, obviamente que eso era prácticamente nada. Y ya yo estaba casado y vivía con mi esposa en un apartamentito del tamaño de un closet, con una refrigeradora de las que se usan en las oficinas para guardar agua y de las chiquititas. Y entonces regresé a Panamá. Al regresar a Panamá, totalmente especializado, tuve que hacer el año de internado en el interior por $500 al mes. Allí destaco la actuación de dos grandes personas chiricanas que me llevaron hacia Chiriquí, que fueron el doctor Samuel Catán, padre, y el doctor Jorge Abadía. Ambos, en mi opinión, son hitos de la provincia chiricana que deben tener todas las estatuas, etcétera, porque trabajaban para su provincia. Allá operé casi la mitad, que te diría que operé la mitad de esa provincia por $400 al mes, porque una vez que te quitaban los impuestos te quedaban $400, y operábamos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Allí llegué a hacer cirugías muy grandes. Recuerdo una paciente, no me googleé, jovencita, con un tumor del diafragma invadiendo el pulmón y el hígado, que fueron 18 horas de cirugía en David, en el hospital regional, y la muchacha salió. Ahora, doctor, las generaciones actuales y la suya, o sea, ¿cómo usted lo mira? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué falta ahora que tal vez ustedes sí tuvieron en esa generación? Correcto, mira, eso es muy importante. A mí me entrenaron en la escuela vieja. Tuve la gran suerte por las calificaciones que tenía, y como me gradué de la escuela de medicina en George Washington University, lo que llaman allá AOA, que quiere decir Alfa Omega Alfa, que es la Sociedad de Honor de Medicina de los Estados Unidos, pude entrar a Cornell, que es uno de los reconocidos Ivy Leagues, o de las mejores 10 universidades de los Estados Unidos. Al entrar a Cornell, allí tuve que competir con lo mejor de los Estados Unidos, y yo te diría que lo mejor del mundo. Esa competencia fue increíble porque entramos 16 nada más a cirugía, y era una piramidal, en el sentido de que iban quitando y terminábamos 2, y yo tuve el honor pues de terminar en Cornell, uno de los 2 que terminamos. Claro. Pero lo que te quiero decir allí es que, en mi opinión muy privada, y es una opinión que se la di a todos los residentes que entrené en el Seguro Social, es que mientras más tiempo estés en el hospital y mientras más grande sea el hospital, más vas a aprender. Ahora hay la tendencia a limitar al médico a estar 40, 60 horas semanales en el hospital. Eso, en mi opinión, es completamente fallido. Claro que cuando estás cansado vas a aprender menos, pero vas a aprender. Y en mi opinión, y una de las cosas que le dije a todos mis residentes, y se lo sigo diciendo a los estudiantes, es que estén en el hospital lo más tiempo posible, y mientras más grande el hospital, como un hospital como Cornell, que es de los más grandes, pues más vas a aprender, y mejor vas a salir a la calle a practicar medicina. Es verdad. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar enseguida con el último bloque, doctor, a ver si en el último bloque podemos aprovechar también
para hablar un poco de la medicina actual, la que usted realiza, y el futuro de la medicina. ¿Cuál puede ser, de acuerdo a su perspectiva? También me gustaría que hiciéramos un poquito más de énfasis en los valores que sacaron adelante una generación como la suya. Una breve pausa, volvemos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía de El Polígrafo. Hoy hablamos con el doctor Mel Fábrega. Doctor, si bien es cierto, la medicina actual ha mejorado muchísimo y la tecnología prácticamente está haciendo todo una revolución en la forma en cómo se trabaja. ¿Cuál podría ser para usted el concepto entre la medicina tradicional, o sea, la cirugía que está usted acostumbrado, a la robótica? ¿Cómo ve el camino de este trayecto, más bien? ¿Cómo ve el desarrollo de la medicina en este sentido? Sí, cómo no, Adelita. Mira, los avances en la cirugía y en la medicina en general son paulatinos, o sea, son que vienen cada cierto tiempo, porque toma tiempo el innovar algo. La ventaja de venir pues de centros grandes es que pudimos traer innovaciones a Panamá. Entre ellas está pues el uso de las grapas o autosuturas, que en el tiempo de antes había que poner punto por punto cada vez que tú ibas a empatar intestino o cortar ciertas cosas. Hoy día eso se hace automáticamente con autosuturas, que son un beneficio enorme, no solamente en el tiempo operatorio, sino también en el sanamiento de las heridas. Asimismo, vino y yo introdujimos en Panamá el uso de la laparoscopía, a la que tú te estás refiriendo con la robótica. La laparoscopía, y la primera introducción fue a través de la colecistectomía laparoscópica, que la introducimos en Panamá. Sí. Lo más importante que yo considero que pude introducir a Panamá fue la disciplina y el tipo de enseñanza al residente y al actual cirujano en cuanto al entrenamiento de Estados Unidos. El entrenamiento de Estados Unidos básico vino de Hopkins, de Blaylock, que era el padre de la cirugía, y se pasó por todos los Estados Unidos. A mí me entrenó un discípulo de Blaylock, de Hopkins, que fue el doctor Paul Ebert, y tuve el gran honor. Paul Ebert después fue director del Colegio Americano de Cirujanos, que es el que me está dando el reconocimiento. Y así pues pudimos introducir cosas como la laparoscopía, que avanzó a la cirugía robótica y laparoscópica, que es una gran ventaja. Claro. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque tú no puedes extrapolar de grandes universidades donde hay centros que te hacen 5 casos robóticos al día a nuestros países en cierto desarrollo donde los volúmenes son menores. Así es que hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer este tipo de cirugía bajo protocolos muy cuidadosos, que no le hagan daño al paciente y que produzcan los mismos resultados que la cirugía tradicional abierta. Pero usted, es decir, en ese sentido, ¿qué prefiere entonces en esa práctica? ¿Por cuál se inclina? No, obviamente que el progreso viene y el progreso va, pero es mucho más lento en países como nosotros, donde hay menos volúmenes claro, de casos, que en países como Estados Unidos. Y más caro también. O ciertos países de Europa donde el volumen es mucho mayor. Pero correcto, definitivamente que el avance
es claro, y a eso va el avance y la medicina del futuro. Y la Va a ser medicina, eso. y la medicina también en estos tiempos pareciera llegar a en algunos casos, así lo percibe el paciente, que se ha hecho demasiado cara, que hay una comercialización prácticamente de la misma carrera. Y bueno, me gustaría saber qué opina usted de eso y si está de acuerdo con este pensamiento, ¿no? Sí, es correcto. Obviamente que todos estos adelantos implican el que los instrumentos que se utilizan en estos adelantos son más caros y la cirugía es más cara, pero el beneficio del paciente es increíblemente mayor. Por ejemplo, yo me entrené en colecistectomías, o sea, en remover las vesículas de forma abierta. El paciente se quedaba 3 días en el hospital, tubos por la nariz, drenaje en el abdomen, etcétera. Hoy día se hace con solamente que duerman una noche, y a veces pueden irse el mismo día, y los beneficios y en Claro. realidad el costo en nuestro medio, aunque es menor en la cirugía tradicional, los beneficios de todo el paciente, de la hospitalización menor, etcétera, Sí. ponen una balanza y es mucho más que racional el cambio que tenemos. Ajá, doctor, me queda poco tiempo. Quería ver si me daba chance de hacerle 2 preguntitas. No quiero tocar mucho el tema de la pandemia porque ya siento Sí. que la gente está un poco cansada, pero me gustaría que usted me dé su concepto, su visión de qué es lo que está fallando en el país para tener estos números que tenemos ahora. Sí, mira, Adelita, yo estoy en cirugía y en medicina en realidad como 50 años. Yo jamás he visto ni hemos estado expuestos a una situación como la que actualmente tenemos en el mundo entero, porque esto es Claro. del mundo entero. Esto hace que tengamos que practicar una medicina y cirugía muy distinta, y te diría que mucho más incómoda, porque tienes que cuidarte de todo tipo de formas con protectores de cara, además de las mascarillas que caen en 95, etcétera, y lo hace muy engorroso, número uno. Número dos, yo en mi práctica hago muchas traqueostomías. Ah, La traqueostomía es la cirugía donde tú estás más expuesto al al virus. coronavirus de todas las cirugías. Obviamente que las de cabeza y cuello son las que más. Y yo estoy casi seguro de que ya yo estuve expuesto a eso. Todavía no ha habido prueba, pero los médicos que estamos operando, obviamente que estamos operando menos ahora, estamos operando las cirugías urgentes como cáncer y como urgencia que no puedas evitar, pero es muy incómodo, muy difícil, le quita el rapport ese que tenemos el médico Correcto. con el paciente. Y Claro. esperemos que esto termine Y lo pronto. Yo más estoy rápido bastante... posible que se vaya. ¿Ah? Doctor, Pero, una última pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Qué significa usted para recibir ese gran reconocimiento que le van a dar en Estados Unidos, en el surgery? sí, mira, para mí fue el sueño de mi vida ser cirujano. Y al ser cirujano, yo hice todo lo posible por meter al American College of Surgeons en Panamá. Fui gobernador y presidente. Y lo más alto que yo tenía en mi carrera era que me hicieran honorary fellow del college. Honorary fellows del college nada más hay 487 a este momento.
en el mundo entero. Y ahí estoy con un grupo de cirujanos pioneros que francamente yo no considero que yo estoy a la par de estos gigantes de la cirugía. Pero para mí, y sobre todo que mi universidad Cornell me ha invitado a ir allá porque tienden a hacer que yo soy el único exalumno de cirugía de Cornell que va a tener el Honorary Fellowship en octubre. Claro. Así que para mí esto era totalmente inesperado. Una gran sorpresa. Digo, yo sí enseñé en el Seguro Social por 20 años a muchos de los cirujanos actuales, entre ellos al que es mi asistente, que es el doctor Herbert García. Eso debe ser un gran reconocimiento, ¿ah? Y a quien le debo también mucho de los éxitos que yo he tenido. Bien. Y que están en el American College en la parte de relaciones internacionales. Así es que es un nombramiento claro. que no tengo palabras. Claro que no. ¿Cómo va a tenerlas, doctor? Ay, doctor, gracias por la entrevista, de verdad. El tiempo se me acaba en el programa. Es un poco reducido para tanto que usted tiene que dar. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo, doctor. No, es un placer y un honor, gracias. Adelita. Al contrario. Gracias a usted. Bueno, nos vemos la próxima. Sé que estoy pasada de tiempo, así es que nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.